Y como siempre, ¿no? 13:06, un poquito más, un poquito menos. Nosotros agitados porque venimos de despedirlo a Eduardo Sacheri. Hemos tenido una entrevista muy linda. Y ahora en este lugar, Café La República, donde nos sentamos con Santiago y tratamos de reflexionar. Reflexiona Santiago y yo lo acompaño. Así es la cosa. A vos te encuentro siempre en el lugar de las ideas y gracias a Dios no hay monopolio acá de la reflexión. Hay una tentativa de dos vacilantes por llegar a una claridad. Esto es lo que creo. Y fíjate vos, Jorge, querido, qué interesante. Nos hablaba Eduardo Sacheri, excelente novelista y guionista y también profesor de historia, del lugar que la sacralización de la violencia ocupó en los años 70 en la Argentina, concebida como un instrumento de cambio social posible, una idealización de la muerte como metamorfosis del crimen en recurso político válido para instaurar la vida. Uh-huh. Esta concepción que él retrata en su última novela, Nosotros dos en la tormenta, esta idealización en suma de la violencia, que uno puede ubicar en la historia argentina 40 o 50 años atrás, vuelve a aparecer hoy en día en la visión que tan certeramente retratabas en tu editorial de la concepción que Hamás y el terrorismo tienen de la violencia como un recurso que responde a la violencia. Es decir, la idea de que el Estado de Israel es un Estado violento que debe ser reprimido o combatido a través de la siembra de la violencia. Pero, aquí viene el punto y lo pongo a tu consideración, hay una violencia criminal que sería la de Israel y hay una violencia santificada, democrática, productiva desde el punto de vista de la búsqueda de la paz, que es la violencia de Hamás. Estas dos visiones, ¿no?, de la violencia que le atribuyes a tu adversario como una violencia criminal y la justificación que haces de la tuya como algo no solo indispensable, sino también orientado por un anhelo de justicia. Claro, a mí me parece que sí, que es así como vos lo describís, Santiago, y que eso tiene que ver con justamente, por eso a veces creo que predicamos en el desierto, en este sentido. Cuando yo empiezo a hablar hoy en el editorial sobre el tema, la verdad que lo que hago es reproducir fundamentalmente la excelente nota de ayer de Julio María Sanguinetti en La Nación, pero la pregunta inicial es ¿por qué si tenemos los datos? Si es evidente, no resulta evidente. Y yo creo que de alguna manera estoy respondiendo a lo que vos decís, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con la ceguera de las creencias. Entonces, puesto así, la idea de que una violencia viene en desmedro de la otra es un problema es una cuestión de cómo se impone en determinadas zonas de la sociedad. Lo de la violencia contra Israel, porque ahora no hay duda. Digo, en otro momento uno podría decir cuando viene la venganza, porque es inevitable, ahora vas a tener motivos para, pero no, antes de eso, cuando Israel no hay duda que es víctima, porque te producen un hecho que no tiene necesidad de constatación. Cuando secuestran gente civiles, cuando matan mujeres, cuando violan mujeres, cuando hay niños secuestrados, hay 20 argentinos, digámoslo, secuestrados todavía. ¿Cómo es posible que haya quienes sesgados por la ideología, duden en pronunciarse, duden en repudiar la violencia? Bueno, es una de esas tantas cosas que nos cuesta mucho explicarnos. Y te digo una cosa, nos invitan al combate, porque no tenemos otra manera. Combate, por supuesto, estoy hablando de ideas, ¿no? Claramente de ideas. Bueno, esto si lo llevamos al terreno de las reflexiones que hoy ha realizado con nosotros la politóloga, la pensadora Liliana de Riz, nos coloca ante una Argentina donde la certeza, el pensamiento inequívoco, de alguna manera aparece representado por los dos líderes que van a competir
en el desenlace que nos dará un nuevo presidente, pero por otro lado tenemos una sociedad que a la hora de tener que elegir a uno de sus dos candidatos, no oculta o no puede terminar de ocultar la duda, su vacilación, su incertidumbre, la conciencia que tiene, diría yo, de la insuficiencia de su posicionamiento, al lado de otros que entienden que la finalidad última de una elección como la que enfrentará Argentina en noviembre es liquidar al adversario, que es la encarnación del mal. Esta idea de que el adversario es la encarnación del mal, fatalmente lleva de nuevo la idea de que aquello que uno elige es lo correcto. Y sin embargo, hay un sector muy importante de la sociedad argentina que dice estamos ante una falsa disyuntiva. No es que tenemos la posibilidad de elegir entre republicanismo y autoritarismo, sino que estamos delante de dos configuraciones del pensamiento autoritario y la pregunta en torno es, a lo que a nosotros nos importa, si de veras la democracia argentina corre el peligro de perderse o esto que está pasando ya no evidencia hasta qué punto está perdida. Claro. Bueno, es una pregunta, tenemos muchas dudas, y también lo que dice Liliana de Riz, que lo dice en la nota y lo dijo acá en nuestra entrevista. ¿Cuál es más riesgoso? Porque se ha instalado también con mucha habilidad el masismo, ha instalado la idea de que el peligro es la motosierra, lo cual no tenemos dudas, ¿no? Que un señor que anda con una motosierra como principal estandarte, bueno, estamos en manos de algo muy riesgoso. Pero, ¿y del otro lado? ¿Se puede dividir entre dos ríos? Entonces, bueno, ahí me parece que aparece asoma la otra postura, que es la de Liliana de Riz, sí, que lo dijo claramente. Bueno, es ella. Nosotros no tenemos por qué hacer, digamos, no importa lo que votemos o lo que vote cada uno. Pero Liliana de Riz decidió decirlo. Sí, yo no me hagan elegir entre estos dos. Yo no tengo espacio para elegir. Exactamente. Estoy descartada como ciudadana para proceder a una elección en este caso. Bueno, mira, sí, si vamos a una pausa, yo después te adelanto a quien he invitado hoy a nuestra mesa. He traído nada más y nada menos que a Leszek Kolakowski, el gran filósofo polaco, fallecido en el año 2009, autor de una serie de reflexiones filosóficas recopiladas en obras que nos sitúan en el campo de la posmodernidad, de la crisis de la modernidad. Kolakowski es, además de un pensador polaco, un muy sutil ensayista, dueño de una expresión riquísima en el retrato de lo que es la cultura de nuestro tiempo. Si después te parece bien, le cedemos la palabra para que nos hable de la época en que vivimos. Muy bien, le pedimos a Andresito entonces a Gabriela en realidad, a ver si nos pone un temita y la tanda y volvemos. Bueno, y acá estamos, Santiago. Sí. Traías un invitado de lujo. Ayer me estuviste adelantando un poquito de que iba este hombre. Claro, bueno, Leszek Kolakowski, sí, filósofo polaco, nacido en 1927, fallecido en el 2009, una figura contemporánea y protagónica de la filosofía occidental. Lo estuve repasando y encontré entre sus textos uno que se publicó en la revista Vuelta de México, muy, muy valiosa revista, que se titula La miseria de nuestra bella época. Obviamente el adjetivo es irónico, ¿no? Y Leszek Kolakowski nos propone algunas ideas que quiero compartir con los oyentes y contigo. Dice esto, para empezar: desde el nacimiento de la especie humana hasta la mitad del siglo XIX, la velocidad del movimiento había permanecido estancada y solo mejoró un poco hacia el fin de siglo. Vemos una aceleración similar en múltiples dominios de la civilización. Con inquietud, antes que con agradable excitación, seguimos las curvas del crecimiento, algunas de ellas exponenciales en los diferentes aspectos de la vida.
la población humana sobre el planeta, la masa de los productos nocivos en el aire y los ríos, la criminalidad violenta y no violenta, la velocidad, la producción de libros, periódicos, películas, el número de canales de televisión, las metrópolis gigantes ingobernables, las universidades gigantes ingobernables, los aeropuertos enormes, y pensamos preocupados en el porvenir. Esta primera reflexión, Jorge, de Kolakowski, nos sitúa ante algo que es el incremento de la velocidad que para nosotros, en nuestro programa y desde siempre, está asociada a la dificultad para pensar, porque no es posible pensar a gran velocidad. Hay fenómenos que son vertiginosos, hay conductas que son impulsivas y vertiginosas también, pero el pensamiento pide detenerse, y Kolakowski de pronto se pregunta por el porvenir de nuestra especie a la luz de este apego a la velocidad vertiginosa en tantos órdenes distintos. ¿Y cuántas cosas se perdió Kolakowski, ¿no? Que murió, me dijiste, 2009. 2009, sí. Es decir, después de todo eso, 2009 empieza ahí tenuemente a existir la existencia de las redes sociales, Facebook, Twitter, todo eso viene después. Así es. La aceleración de los tiempos, desde lo que él advierte hasta hoy, es brutal. Es brutal. Sí, se produce un incremento, pero él ya presiente esto, claro, ya lo advierte, claro, como lo advirtió Además, Kundera. él vivía en Estados Unidos, ¿no? Él vivía en Inglaterra. En Inglaterra. Él estaba pero bueno, en un Inglaterra. país central, digamos. No hay duda, Claro. Él se desplaza de su propia patria hacia allí y muere en Oxford. En Oxford, claro. Sí. Pero está advirtiendo él Sí. que hay una dificultad que en el pasado nosotros podíamos situar en este contexto. Es muy difícil aprender a pensar sin instrucción, sin educación, sin suficiente formación y ejercicio. Ahora aparece una dificultad adicional o un enemigo novedoso del pensamiento, que es el apego al vértigo, o sea, la adicción a la velocidad. Ajá. Porque esta adicción a la velocidad es la que nos vuelve impacientes cuando, recurriendo a los recursos tecnológicos del presente, yo te envío un WhatsApp y vos no me contestás de inmediato. Entonces Claro. yo me pregunto, ¿qué te pasa? Claro. No puedo claro. entender o no puedo aceptar o no puedo entregarme a la evidencia de que acaso estés Sí, ocupado, sí. ¿no? Sí. Y pasa, y está lleno de malos entendidos. Y uno se siente compelido a responder. Y sí, Se siente compelido a responder. para no generar en el otro la impresión de desatención o descuido, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que nos toleramos profundamente? Esperar. La espera está asociada a la inseguridad. Interesante, ¿no? Si yo tengo que esperar mucho, me sitúo en un terreno que rompe las convenciones o mandatos epocales. Él nos dice esto además. Uh-huh. Un rápido vistazo a este siglo en vías de desaparición, se refiere al siglo XX, no sugiere al sentido común que la masa global del sufrimiento haya disminuido en comparación con el precedente, ni siquiera si incluimos en nuestra ecuación imaginaria todo lo que las ciencias médicas han hecho para aliviar el dolor físico. Podemos decir casi sin titubeos que en ningún siglo se había masacrado a tanta gente en números absolutos y relativos por medio de las armas en las 2 guerras mundiales y los cientos de guerras locales en los campos de exterminio o mediante el hambre. Nuestro siglo no inventó el genocidio, pero sí la palabra para nombrarlo, y con todo derecho, puesto que las técnicas para matar han hecho enormes progresos. Qué brutal, ¿no? Qué brutal. Claro. No inventó el genocidio, pero inventó la palabra para denominarlo, ¿no? El siglo pasado. El progreso Impresionante. en la eficiencia para producir muerte. Si se mata mejor ahora, la rentabilidad de la técnica para producir muerte es más alta. Estamos pensando y si que lo en sabemos. nuestro país nosotros patentamos
la palabra desaparecido, ¿no? Así es. Es impresionante. Bueno, vos sabés. Que es la sofisticación de la eliminación, ¿no? Es decir, eso que en alguna vez Videla explicó, ¿no? No están. No están. Hay que entender que no están, decía él. Es suficiente, no están. Acepten que no están. Eso. Es impresionante. Hemos convertido el participio pasado de un verbo en un sustantivo, desaparecido. Impresionante. Otra reflexión de Kolakowski que sin duda es riquísima. La autonombrada secularización, o más exactamente la difusión de la indiferencia con respecto a la fe, no se explica, creo, por el choque entre el contenido de la ciencia y el de la fe. Es cierto que tales fricciones, que hoy la Iglesia lamenta muchísimo, se manifestaron dramáticamente en el pasado, pero por lo que toca a la mayoría, no somos espíritus imbuidos del rigor científico en nuestra forma de pensar. Desconocemos generalmente los datos que están a la vista. Somos supersticiosos. Las creencias absurdas u horribles se expanden sin obstáculo en todo el mundo, incluso entre las clases educadas. Por otro lado, leemos muchos libros producidos por los hombres de ciencia, los verdaderos físicos, que nos explican que la física y la cosmología moderna, lejos de refutar la creencia en Dios, proporcionan argumentos fuertes en su favor. Quizás se trate entonces de otra cosa, y más sencilla, es la jerarquía de las necesidades y de las satisfacciones lo que ha cambiado. Las ciencias nos entregan bienes visibles y mensurables. La fe, los beneficios espirituales, invisibles, la confianza en la vida y la certeza de estar bajo la tutela de la providencia, pero no nos hace más ricos en beneficios terrestres. Y aunque esta mutación mental no está desde luego libre de costos, estamos dispuestos a pagarlos. Optamos por la secularización, quizá a veces en desmedro de nosotros mismos. Claro. ¿No? Claro. Me parece muy interesante que Kolakowski muestre que la secularización, que de pronto aparecía solo como evidencia de un progreso, es también la que trae nuevas formas de dogmatismo. Qué interesante, claro. Nuevas formas de dogmatismo, no nos priva del dogmatismo. En principio podíamos decir, bueno, nos liberamos de la brujería de la religión. Nos hemos sacado de encima las hipótesis del dogma religioso y ahora somos hombres libres y racionales. Pero la racionalidad va de la mano con una mejor tecnología para matar mejor. Va de la mano con todas las crisis que implica la intolerancia a la espera, al tiempo, como decíamos antes, y finalmente la creación de nuevos mitos que nos sumergen en el dogma y en la inflexibilidad del pensamiento. O sea que el conocimiento no necesariamente nos lleva a terminar con determinados lastres. Bueno, y lo que vos decías del fanatismo religioso, lo que estamos viendo, lo que hemos visto durante lo que va del siglo, como vos decís, con la sofisticación de las herramientas para matar, las Torres Gemelas, lo que está pasando ahora en Israel, la forma en que se mata, la forma en que se utilizan las armas. Qué tema, ¿no? Para... Sí, digamos que lo que todo esto pareciera proponernos es que, subrayando lo que decís, Jorge, Sí. El progreso no es una característica global de la civilización. Claro. Hay progresos, como bien señala Kolakowski, por ejemplo, las ciencias médicas, las ciencias físico-matemáticas, eso está fuera de duda, pero hay rasgos estructurales de la condición humana que no han cambiado, ni creo yo que cambien. Por ejemplo, la presunción de que la civilización deja atrás la guerra. La guerra no queda atrás, moderniza su idiosincrasia,
pero la necesidad de concebir al otro como un enemigo a ser exterminado no cesa con el progreso, porque el progreso no abarca la totalidad de los rasgos distintivos de la condición humana. O sea, está en el hombre, está en el ser humano. Me parece que sí. La pulsión del fanatismo y la violencia, de alguna manera. De ambas cosas. De ambas cosas. Nuestra ansiedad espiritual, dice Kolakowski, nuestros temores siguen siendo tan reales como en el pasado, aunque sea otro su contenido. Tal vez nosotros mismos no sabemos qué tememos. Incluso si hacemos a un lado todas las calamidades de sobra conocidas de la ciudad contemporánea, el envenenamiento de la tierra, la criminalidad, el ruido, la pérdida de la autoridad de las élites políticas y de los partidos, la corrupción en los gobiernos, las drogas, nada parece establecido en nuestra vida mental, todo está a prueba. La religión, aun si creemos, ya no es confiable. La ciencia se ha vuelto incomprensible para la enorme mayoría y opuesta a la intuición tan arraigada en nosotros. En la historia todo parece cuestionable y sujeto a revisión. La velocidad vertiginosa en todas las formas de la vida nos proporciona, sin embargo, vías de fuga. Podemos preguntar, ¿quién tiene necesidad de 70 canales de televisión? La respuesta espontánea de que nadie los necesita es de inmediato impugnada. Al contrario, casi todos lo necesitamos, pues esa es hoy la manera de huir de un no sé qué hacia un no sé qué, o quizá del absurdo hacia el absurdo. Claro, ese es polémico, ¿no? Muy impresionante, porque por un lado la ciencia, la tecnología han abierto infinita cantidad de formas de aprender también, ¿no? Claro. Lo traía ahora, él habla de canales de televisión por si viera lo que es ahora, ¿no? Lo que son las... La multiplicación de las propuestas, claro. de las redes, que, como siempre decimos, no podemos impugnar a las herramientas, tenemos que preguntarnos por el sujeto que las utiliza, claro, y volver al tema de la educación. Yo tengo algunas dudas respecto de esto, Santiago, que es, bueno, muchas veces me pregunto si a través de algunos de estos elementos que traen lo malo, que traen una parte mala y traen una muy buena, también nos incorpora gente. Por ejemplo, te voy a dar un caso. ¿No se incorpora gente a la lectura a través de los teléfonos? Gente que antes no podía comunicarse de manera escrita. Bueno, es una pregunta. Que yo estoy persuadido de que los medios de transformación comunicacional son siempre una oportunidad. Claro. Son una oportunidad. Quiero decir, para no entrar en dogmatismo, ¿no? Quememos el canal de televisión. Vamos a quemar los teléfonos. Claro, hoy, lo que significa la televisión, las series históricas, lo que significa YouTube en el teléfono, el acceso, te diría, a... no sé, la biblioteca de Alejandría, podés llegar a... Y el diccionario visual que es Google, impresionante. Muchas veces uno desconoce el placer que podemos sentir nosotros de hojear un diccionario material y concreto. Pero no neguemos que ese diccionario está al acceso de cualquiera si sabe manejar un teléfono. Absolutamente. Ahora, el problema entonces, creo, el dilema de nuestro tiempo, tal vez sin ser el único, uno de los centrales, es cómo se relaciona la disponibilidad de extraordinarios recursos comunicacionales y educativos con los valores que pueden orientar la comunicación. Claro. ¿No es cierto? El tema de los valores es decisivo. Claro. Tiene que ver con la calidad de subjetividad que estamos configurando a través del uso o de la concepción o el modo de entender que tenemos de la nueva tecnología. Claro. A mí me parece que ahí Kolakowski acierta, ¿no? Fíjate vos lo que nos añade. Sí. Hemos vivido las experiencias de los regímenes totalitarios. Lo que nos han ofrecido de nuevo no es el genocidio,
ni siquiera el genocidio ideológico, sino más bien la técnica eficaz de la expropiación total de la mente del hombre, la ideología copta. Esto no era posible, claro está, más que si el poder despótico lograba concentrar perfectamente el control político, económico y cultural, sistema de información, de educación, el arte, la literatura, etc. Esta clase de tiranía probablemente no fuera posible antes. La Europa medieval siempre conservó, pese a las pretensiones semiteocráticas de la Iglesia, la distinción entre el poder civil y el eclesiástico, y afortunadamente no inventó la planificación económica central. Si hubiera hecho este descubrimiento, la época moderna, incluida la Ilustración, probablemente nunca hubiera nacido. No hay respuesta convincente a la pregunta de por qué los regímenes totalitarios surgieron en nuestro siglo. Es plausible pensar que entre sus condiciones necesarias se encontraban los cambios que dieron a las masas el acceso a la participación en los procesos políticos, que entonces el desarrollo de la democracia en el periodo precedente hizo posible el nacimiento del monstruo antidemocrático. Claro, él es polaco, ¿no? Él es polaco, sabe de qué está hablando. Viene de un régimen totalitario, escapado, ¿no es cierto? Así es, él huye hacia el occidente llamado libre, claro, ¿no es cierto? Porque proviene de esta forma de colonización mental que es la ideología totalitaria. Claro. La ideología, entonces, volviendo a un tema que tanto nos inquieta a nosotros, me parece que sustituye al sujeto. Lo sustituye, lo reemplaza. El sujeto se convierte en vocero de una doctrina que no está tramitada por su subjetividad en términos críticos, sino en términos de obediencia. Y él dice, esto es un invento de la época que más desarrollo ha tenido. Claro, Los regímenes totalitarios surgen donde la civilización también da pruebas de un progreso excepcional. Claro. No, me lleva esto, te lo pregunto, ¿en qué medida la ideologización o la religiosidad de las ideologías que nosotros siempre comentamos no es más apropiado llamarlo, ¿no? Es decir, esa cosa de darle carácter sagrado a una doctrina? Bueno, volvemos a la relación entre impunidad e inflexibilidad conceptual. Vos comenzabas hoy tu editorial haciendo referencia a lo que significa la imposibilidad de reconocer al otro como una presencia significativa e indispensable, llevado por el prurito de tener que eliminarlo, de tener que instaurar un saber único, una mismidad global, vamos a decir así. Yo creo que lo que Kolakowski está tratando de decir también es que el totalitarismo se repite a lo largo de los siglos, claro, aunque tome distintas formas. No era un rasgo de la Edad Media, tal vez, pero había un pensamiento autoritario que lo gobernaba todo. En consecuencia, la pregunta me devuelve a Edgar Morin, ese gran pensador que también nosotros frecuentamos. ¿De qué es posible liberarse? Y mi impresión en relación a las ideologías es esta: es imperioso combatir la necesidad de obedecer. Claro. Es imperioso combatir la necesidad de obedecer. Tal vez la educación en términos contemporáneos no tenga otra formulación más estimulante que esta. Ayudar a pensar es ayudar a poner en tela de juicio aquellas formas del saber que gozan del hechizo de ser suficientes, de no ser más que únicas. Y aquí Kolakowski nos vuelve a decir algo que vale la pena. Nos preguntamos si la experiencia totalitaria aún puede repetirse o si es peculiar a nuestro siglo brutal, y concluimos que no, que se repetirán y deberán ser combatidas. La idea de que las amenazas totalitarias han quedado definitivamente atrás nos parece temeraria. Y pensamos, pobre Kolakowski, si viera esa cosa que se está armando entre el ataque ahora a Israel por el fundamentalismo
irracional, el fundamentalismo islámico. Bueno, fundamentalismo irracional sería... Sí, es una redundancia necesaria. Pero me refiero con otros datos que me parecen muy alarmantes, Santiago, como el apoyo ahora de Putin y de otros autoritarios a los atacantes de Israel, ¿no? ¿Cómo confirma esto, ¿no? Sí, es visionaria la idea de que no podemos presumir que el autoritarismo queda atrás. Lo que queda atrás son las formas epocales que asumen. Claro. Las formas epocales. Todos sabemos, termina diciéndonos, que nuestra época es brutal, pero igualmente hedonista, y olvidamos fácilmente que la libertad nunca está garantizada para siempre, que exige una vigilancia incesante y valor para defenderla. Sigue habiendo en nuestras sociedades fuerzas dispuestas a destruir la libertad. Pueden parecer de poca importancia por el momento, pero en caso de una calamidad económica o social, son capaces de crecer instantáneamente. Ya lo hemos visto, seguramente lo volveremos a ver. Qué interesante, madre mía. Qué interesante y qué comprobable. Y qué comprobable, ¿no? Claro. Nadie ha llegado con una idea razonable sobre lo que debe hacerse con las ciudades enormes y la expansión en el mundo entero, la concentración explosiva de la miseria, la presión de la población creciente sobre los recursos limitados del agua y el terreno siempre pueden provocar guerras. La expansión del mercado produce iniquidades flagrantes y por lo tanto también una masa peligrosa de envidia, uno de los sentimientos que engendran gran energía social. Hemos aprendido que de todo material ideológico puede hacerse un garrote para someter a la gente. Dios, el del Viejo Testamento, o incluso de Jesucristo, del Corán, por supuesto, de la igualdad, del radiante futuro socialista, de la raza, de la tribu, de la nación. Claro. Es decir que tenemos muchos argumentos para someter al otro, ¿no? Tenemos muchos. Podemos convertir en pretextos para cualquier el sometimiento del otro cualquier cosa. Desde el fútbol, que justifica que yo elimine a un adversario porque no es de mi equipo, que es un nivel ya de locura no solo personal, sino también colectiva, hasta la idea de que pobre de vos que no pensás como yo, mira, yo te voy a intentar persuadir, ahora, si no lo logro por el lenguaje, tengo otros medios. Claro, impresionante, ¿no? Impresionante. Bueno, cuánta actualidad en este texto del polaco. Notable el texto de Polakowski y un rasgo, Jorge, de la filosofía contemporánea que vale la pena subrayar después de leerlo a él y a tantos otros como lo venimos haciendo en nuestro programa. La filosofía de hoy es una advertencia incesante sobre aquellos riesgos que se derivan de no afianzar el pensamiento en el campo crítico. Y no porque el campo crítico pueda superar al prejuicio, sino porque es la única manera de combatir, de vivir combatiéndolo. Ya la filosofía no cree más en la redención del hombre, cree profundamente en la necesidad de que viva despertándose del ensueño en el que cae cuando considera que ha encontrado la verdad. Esto es la filosofía hoy, un llamado de atención sobre la tentación del canto de las sirenas que representan no solo el dogma, sino también la posibilidad del cansancio de pensar y delegar en otros la responsabilidad de hacerlo. Claro. Bueno, hay una conclusión acá, ¿no? Nosotros siempre insistimos, pero me parece que también, digo, para dar un mensaje de lo que podemos hacer, ¿no? Me parece que también estamos hablando de cómo se enseña, de cómo se educa, del lugar, ya lo hemos dicho acá, incluso la semana pasada, del lugar que se le da a las ciencias sociales en un mundo tecnologizado, rápido, en un mundo instantáneo, ¿no? Bueno, qué bueno
que haya Sacheris en este mundo, ¿no? Eso estaba pensando, un hombre que es capaz de transitar. Fíjate que él dice en un momento dado, no en el reportaje, sino lo que hemos leído sobre él dice, yo no puedo escribir 2 novelas al mismo tiempo, pero puedo escribir una novela e investigar los contenidos que serán el argumento de la siguiente. Claro. Es decir, un hombre que está abierto a ese pensamiento tan polifacético que a mí me llevó en broma a llamarlo Eduardo Sacheris, en plural, un hombre polifacético, un hombre que en el fondo expresa la pasión por la libertad. Claro. Muy, muy interesante. Bueno, y otro dato alentador. Hay mucha gente que lee a Sacheri, hay mucha gente que vio las películas basadas en la argumentación de los libros de Sacheri, ¿no? Eso es lo que nos alienta. No está agotado, porque a veces nosotros nos vamos cayendo, producto de las circunstancias, como resultado de las noticias, nos va golpeando. La calidad del pensamiento está viva. Claro. El pensamiento de calidad está vivo. Totalmente. Y el hecho de que no figuren en el estruendo de la mayoría de las comunicaciones periodísticas cotidianas no debe hacernos creer que está ausente. Tenemos que aprender a escuchar esas voces que están por debajo del ruido. Absolutamente. ¿Te parece que nos vayamos al encuentro de Graciela Fernández Mejía y de Pablo muy Marmorato? bien, ya los que vamos van a ser recibir. para la continuidad de la programación de la 11:10. Así que vamos, si te parece, Muy Gaby. bien. Y como lo anticipamos, siendo las 13:53, si no me equivoco, y si ese reloj anda bien, recibimos en el Café La República a Graciela Fernández Mejía y a Pablo Marmorato para la continuidad en la programación de la M1110, porque ya empieza en unos minutitos nomás. ¿Por qué? ¿Cómo están, Graciela? Hola, Pablo? amigos. Bien. Bueno. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo va, Hola, Pablo? Pablo también. ¿Cómo están ustedes? Pablo está triste. ¿Por qué? Oh, ¿desde Boca? Perdió Boca. Tanto motivo. ¿Sos de Boca? Você não gosta do Flamengo? ¿Qué crees que yo? Acá tenemos uno que hincha para Brasil. No, es un chiste, es un chiste, a ver si tenemos Realmente disgusto. lo que yo diría en estos casos, no siendo de Boca, es que espero que haya sido un buen partido. Ustedes saben que Santiago vivió... Fue. ¿Sabés, Pablo, que Santiago vivió en Brasil mucho? Sí, claro. Claro. Sí. Fala portugués muy bien. No sé torcedor de quién es Santiago en Brasil, pero... En el Brasil, Santos. ¿O quién fue? ¿De quién fue? Santos Futebol Ah, Clube, muy Pelé. Djalma Santos, ese De pessoal. Pelé. Bueno, chicos, hoy bueno, es la alegría de tenerlos con nosotros. Quien les Gracias, habla Santiago. es también un chico. Queríamos empezar por preguntarles con qué van a encarar el programa de hoy, porque me imagino que a raíz de que nos decíamos con Jorge, no habiendo podido la vez pasada, en la última audición, detenernos con más cuidado lo que ustedes mismos iban a hacer. Queremos hoy empezar por preguntarles a dónde van con el porqué de este domingo. Mira, por un lado, nostálgicamente y muy interesadamente, lo invitamos a Luis Alberto Romero. Qué bárbaro. Qué buena figura. Gran historiador Para que argentino. nos cuente un poco lo que todos dimos en llamar la generación de los 80. Ajá. ¿Qué hizo la generación de los 80 de importante? Porque cuando hablen de esta generación, no te quiero ni contar. Solo en rojo va a estar, ¿no? Sí, En el debe. sí. No, Y es una... después viene Hugo Besetti, Sí. que ustedes saben que él es psicólogo, pero se ha dedicado sobre todo a la historia del tema de la violencia y la los memoria. derechos humanos. Y ha publicado un libro reciente, ¿no? Recién salido, sí. Y queríamos hablar de todo. Un experto, digamos, un gran estudioso del tema de la memoria en la Argentina, Sí. un gran estudioso del tema de la violencia reciente en la Argentina. Dicho sea de paso, nosotros hoy lo tuvimos a Exacto. Eduardo Sacheri,
que escribió una novela que se llama, de paso se las recomendamos, Nosotros dos en la tormenta. Graciela, sobre todo, También te de cuento. ahora, ¿no? ¿Cómo? También de ahora. Te cuento, salió ya hace unos meses. Es un libro que trata de un tema espinoso. En junio pasado. En junio, claro. Es un tema espinoso porque Sacheri se mete con dos personajes de los 70. La novela está ambientada en el año 75. Exacto. Y trata de dos guerrilleros, uno de Lerp y uno de Montoneros. Lo hace, por supuesto, desde la ficción. Claro. Así que, bueno, es interesante, ¿no? También. Muy, que tengo que escribirle a Sacheri a ver si es tan gentil de mandármelo. Ya te deben estar escuchando, esperemos, los de Planeta, creo que es, ¿no? Sí, Planeta lo editó. Para que enviárselo. Para y podernos si no, leer en Claro. bueno, se lo pediremos Y también el nosotros. libro, como una vez más, como hace Sacheri, hoy lo hablábamos de eso, Graciela Pablo, Sí. ese lenguaje tan visual que tiene, que ha Sí. permitido que Es que dos... escribe para cine. parece. Impresionante. Tal cual. No solo escribe para no, cine, como bien la- decís, sino los que lib- es cinematográfico. No, perdona, en su claro, no escritura. escribe para cine. Él escribe novelas que se llevan al cine. Sí, pero cuando... Parece tenés hechas para el cine. Claro, pero tenés esa forma de escribir Impresionante. que es como guión de cine. Es impresionante, por eso Campanella y Sebastián Borestein, con inteligencia, llevaron dos de sus libros Sí. al cine, uno de ellos, nada más y nada menos, El secreto de sus ojos, que ganó el Oscar. Sí. Y Sacheri fue co-guionista. Eso es lo Gracias. interesante. Nos contaba él que trabajar con un cineasta, a él le deparó la posibilidad de ser coautor con Campanella del guión de su película y por lo tanto del destino que su novela corre en otra mirada que es la de un cineasta. Ahora, en relación a lo que son las miradas, bueno, en esto que ustedes contaban de invitar a un historiador primero como Luis Alberto y luego a Besetti, otra vez el tema de la mirada histórica, de la necesidad que en este momento tenemos de repensar una y otra vez de dónde venimos para Sí. tratar de entender No, dónde y estamos. además, ¿cómo hicimos para llegar a este punto? Ajá, ajá. Seguro, seguro. Que realmente las opciones de voto para quienes hemos tratado de votar siempre a quienes creyeran en la democracia y la sostuvieran, es un dilema. Es un Para dramático, mucha gente ¿no? Dramático, diría yo. es dramático. Es Sí, un tal cual, Graciela, tal cual. momento dramático. Bueno, les deseamos lo mejor. A los oyentes se quedan. Viene Muchas Por qué gracias. con Sí, Pablo sí. Marmorato junto a Graciela Fernández Meijide. Nosotros nos despedimos. Nos despedimos. Hasta el domingo que viene. Graciela, Pablo, un gran abrazo y nos vemos el domingo. Nos escuchamos el domingo. Chao, Jorge y Santiago. Chao, Nos vemos. chao Santiago. Chao, Hasta el domingo. Hasta luego. Chao, Ceci. Chau, chau. Chao, chao, Ceci.